Bona nit i benvinguts a AI Catalunya i a la Biblioteca de Catalunya. AI Catalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vostès en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit presentarem l'últim programa de l'any amb 3 convidats, com sempre, molt especials. En el programa de desembre tenim una filòsofa, la filòsofa Paula Casal, un psicòleg experimental, Jordi Navarra, i un emprenedor social i moltes coses més, que és el Mohamed El Amrami. Començarem aquesta nit també a preparar el públic per l'any 2016, per la tercera temporada d'AI Catalunya, que esperem arribi amb moltes sorpreses. Comencem aquesta nit amb el primer convidat de la nit, que és, com he dit, un psicòleg experimental nascut a Barcelona, un jove amb molta experiència. Jordi Navarra investiga, fa recerca del cervell i dels diferents mecanismes de percepció del mateix. Benvingut, Jordi Navarra. Bueno, moltes gràcies. Doncs, abans de tot, moltes gràcies per invitar-me a estar aquí, a convidar-me a estar aquí. Aleshores, intentaré, des d'aquella em va enviar un e-mail perquè jo vingués aquí a xerrar i tal, i li he estat donant voltes una mica a com puc, diguéssim, resumir una mica tot el que fem. Jo us intentaré explicar una mica el que fem, però potser m'extenc massa, tu para'm quan vegis que la cosa s'està fent massa llarga. Aleshores, la idea és que som un equip que estem a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i aleshores el que ens ocupem és d'estudiar part dels mecanismes que permeten al cervell enfrontar-se al món. Aleshores, el món extern, diguéssim, està ple d'estímuls. O sigui, nosaltres, quan anem pel món, anem pel carrer, a la plaça Catalunya, a Pelayo, etc., hi ha molta estimulació al mateix temps. Hi ha llums, sons, etc. Aleshores, el cervell humà ha d'alguna manera simplificar això i utilitzar d'entre tota aquesta informació que ens arriba la part que ens interessa per la tasca que estiguem fent. Si anem al Zara a comprar, segurament estarem més concentrats en trobar, en mirar les tendes que no en mirar noies maques, etc. Per exemple. És un exemple una mica tonto, però suposo que ja il·lustra una mica la situació. Aleshores, per tal que ens puguem, diguéssim, que pugui fer-se un filtratge d'informació que és important contra la que no és, tenim una sèrie de mecanismes que, diguéssim, ens permeten simplificar els estímuls externs. El primer mecanisme, així a grosso modo, seria el mecanisme d'atenció selectiva, per dir-ho d'alguna forma. Mitjançant atenció, jo poso atenció a un estímul i filtro tots aquells que
no em són importants per la tasca que estic fent en aquell moment. Aquest seria un mecanisme. Aleshores s'ha vist que, per exemple, en certes patologies com l'esquizofrènia, per exemple, entre moltes d'altres, es pot donar un problema en com es fa el filtratge de la informació que entra i la que no. I llavors, al final, passa que es junten peres amb pomes, per dir-ho d'alguna forma. Després ja podem parlar una mica més sobre aquest tema. Però bueno. L'altra forma que, diguéssim, té el cervell humà de simplificar el món extern, o sigui, tota la informació que ens arriba del món extern, és integrar informació que ve del mateix esdeveniment, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, això és el que es diuen els mecanismes d'integració multisensorial. És a dir, ens ve informació tàctil, visual, acústica, etc. I llavors el que fem és agrupar, o sigui, fem com uns paquets, i llavors un cotxe que pita, jo veig el cotxe, l'integro amb la informació, amb el so, la informació acústica, etc. O sigui, vaig fent packs i això fa que em sigui més simple anar pel món. Aleshores, un altre mecanisme que permet al cervell simplificar les coses, segons com, i és, jo crec, més o menys el que fa que jo estigui aquí, perquè és el que va generar una mica d'interès en la Patrícia i per això em va invitar una mica, és un mecanisme que ens permet utilitzar un codi de representació, com pot ser el codi espaial, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, el codi que ens permet diferenciar entre el que està a dalt i el que està a baix, com aquest codi el podem utilitzar per codificar, per exemple, estímuls com la música, etc. Si ens fixem en el pentagrama, fins i tot en formes d'escriure la música molt més antigues, fa milers i milers d'anys, sempre amunt és pels aguts, o sigui, jo marco amunt, fixem-nos en el pentagrama, per exemple, amunt és més agut, i a baix és més greu. El que estem investigant és com això, en realitat, el que expressa és la forma que té el cervell de representar els sons. És a dir, els sons aguts es representarien en àrees del cervell, en una àrea del cervell que processa a l'espai de dalt, diguéssim, per resumir molt, i els greus, es representarien en l'espai també com si fossin a baix, en una àrea que és per l'espai. Perfecte, doncs ja està. No, però no s'ha acabat. No s'ha acabat. No, està molt bé. Però ara m'interessa conèixer una mica més de tu. Com és que has començat amb la psicologia, per què t'has interessat i en aquesta àrea de recerca? Bé, a veure, jo sempre m'havia interessat la ciència molt. Aleshores, la psicologia, em vaig interessar en la psicologia quan estava a l'institut, quan estava en aquella època era el COU, és a dir, abans d'entrar a la universitat, doncs em vaig començar a interessar més aviat en preguntes de per què fem les coses de determinada manera i no d'una altra, per què una persona es deprimeix o per què, no ho sé, aquest tipus de preguntes. I llavors, encara que a mi durant tota la meva vida m'havien interessat moltes coses, com a molts nens, els dinosaures i les ruïnes i els animals i tot això. I la música. I la música també. La música sempre ha sigut part de la teva vida. Part de la meva vida per via els meus pares, sobretot el meu pare. I ara com és que s'han trobat la psicologia i la música? Bé, s'han trobat per una qüestió de reducció d'estrès, jo crec. Va arribar un moment que tenia una vida una mica estressant. De fet, tenia com dues vides. O sigui, tenia la vida de la música, és a dir, sempre m'ha interessat la música. Perquè tu continues assajant i tens el teu grup i tot. Tinc grups de música, no sé si dir-li música és la millor forma, perquè és bastant així de rock and roll i més enllà. O sigui,
soroll i experimentació i així, però bueno, diem-li música. Doncs he tingut aquesta part de la meva vida sempre i he tingut la part de la investigació, diguéssim, en neurociència, etc. I després va arribar un moment que era com la vida d'un espia, era com tenir com una doble vida. Era una mica estressant i llavors va arribar un moment que vaig dir, mira, com podria ajuntar això? I després se'm va acudir la idea aquesta que ja ve de lluny, no soc la primera persona que pensa que codifiquem els sons, diguéssim, a l'espai, etc. I què beneficis? Perquè ja s'ha estudiat que hi ha molts beneficis al cervell dels nens, especialment quan practiquen la música. Què coses ens podes explicar d'això? Realment no és la meva àrea ben bé, però clar, els beneficis de la música són a molts nivells. Per exemple, quan un produeix música en grup, per exemple, és com un altre mitjà d'expressió, per exemple. En nens amb autisme, per exemple, que els costa interactuar amb altres persones, etc., pot ser una via que d'alguna forma expressin coses entre ells perquè s'han d'interactuar d'alguna forma, encara que no sigui mitjançant la paraula i això. I s'ha estudiat bastant el tema de l'efecte de la música en diverses coses, en les matemàtiques i coses així, està realment molt estudiat. I ara, amb el que tu estàs fent de donar una dimensió espacial al so, com es podria traduir això en un benefici per a la societat? Bé, això és... Jo, clar, sempre, en ciència sempre es planteja quin tipus de benefici pot tenir això. Per començar, he de dir que hi ha ciència que l'únic que aporta és coneixement i ja està. Això va una mica en aquesta línia, però és veritat que també hi ha ciència que produeix un tipus de coneixement que pot ser útil. I en aquest cas, la part útil, la pota útil, diguéssim, d'aquesta línia que estem duent a terme allà, és en el cas de, per exemple, les lesions al cervell. Quan un té una lesió en una àrea que processa, diguéssim, a l'espai, diguéssim, o sigui, que processa on es perceben les coses, que és aquí, al parietal dret, en aquesta àrea, si tens una lesió en aquesta àrea i s'ha vist que aquesta àrea està implicada també en processar el so, en processar l'altura del to, és a dir, si és més agut o més greu, aleshores, quan tens una lesió en aquesta àrea, tindrà implicacions no només en el processament d'espai, sinó també en el processament acústic. No sé si m'estic explicant. Sí, perquè la teràpia també es podria fer amb so per millorar. Sí, evidentment. Que interessant. I tu també has fet estudis en el reconeixement, com és el del llenguatge i el reconeixement facial? Sí. Perquè ara estic pensant que hem dit que hauríem de parlar en castellà i sempre hem parlat en castellà i ara estem parlant en català. I com pensaria què està passant al cervell ara amb el... Bé, estan passant moltes coses al cervell, perquè sempre passen coses, fins i tot quan un dorm. Però jo, en concret, del tema de la parla, el que he estudiat una mica és com integrem informació de, diguéssim, el que es veu, de la cara en si mateixa, amb els sons de la parla, per exemple. I el que hem vist és que la informació de la cara, o sigui, quan un mou els llavis, la mandíbula, etc., que això, diguéssim, proporciona molta més informació del que es pensa. I fins i tot en nadons de 4 mesos poden arribar, per exemple, a discriminar entre dues llengües només mirant a la cara. O sigui, entre el francès i l'anglès, per exemple, només mirant a la cara sense cap tipus de so. I això el que vol dir és que la parla no només són sons, sinó que també hi ha informació, diguéssim, hi ha altres tipus d'informació, per exemple, en com es mou una cara. Que interessant. I s'ha fet en llengües llunyanes o llengües... Com es diferencia l'àrab i el català o el català i el castellà, que són molt properes? Les llengües, bé, això és un tema molt gran, també, però les llengües
es poden diferenciar en diferents coses. Per exemple, jo en el que he estudiat més m'he ocupat de diferències de ritme, per exemple. I llavors s'estableix una família, per exemple, el japonès, amb altres llengües es posa dintre d'una família de ritme en el qual és consonant-vocal, i això fa un ritme determinat. I això s'ha vist que en nadons poden arribar a discriminar aquest ritme de, per exemple, el ritme de l'anglès, l'holandès, i així, que és consonant, 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 vocal, consonant, consonant. Al final és com música, també. I al final és com música. És un ritme, un so... És un ritme i també això és el so de la parla. I quan no pots identificar ítems lèxics, o sigui, quan ets un nadó, per exemple, i no pots identificar quines són les paraules, o sigui, en aquell moment, perquè és com un strip, és com música, realment. Llavors, es pensa que es fixen en tot aquest tipus de coses, en el ritme, etc. Llavors, per començar a identificar les paraules i coses així. Aquesta recerca podria tenir també efectes en com s'aprenen les llengües quan som adults, no? Sí. Realment sí, però... M'agradaria molt. Normalment la ciència així bàsica normalment es queda en ciència bàsica. És molt estrany que... O sigui, clar, realment estaria molt bé que es parlés més la ciència bàsica i diguéssim, el tipus de ciència més aplicada de què puc fer perquè una persona entengui millor una llengua o aprengui una llengua millor. Però realment jo crec que el diàleg entre els dos àmbits és difícil, però hauria de fer... I com és ser un investigador a Catalunya? Com és ser un investigador a Catalunya? Com és la teva experiència? És difícil, és fàcil? Has tingut espais per fer-ho? Com et sents? Bé, jo crec que he tingut bastanta sort perquè, he gaudit de certes ajudes, fins i tot per anar-me'n fora, per anar-me'n a Anglaterra 2 anys, etc. Aleshores tens una sèrie facilita les coses, que hi hagi diners per fer aquest tipus de coses. I després jo crec que he tingut encara més sort en poder fer tot el que faig en un hospital, que són com molt oberts a que pugui, per una banda, estudiar, diguéssim, els mecanismes que he explicat abans, en general, i després poder-ho combinar amb temes més clínics i veure que al final pot tenir una aplicació i fins i tot, no sé, desenvolupar eines pel diagnòstic d'algunes patologies, etc. L'esquizofrènia estàs fent ara, estàs fent un projecte. I de què va el projecte? Jo estic en un hospital de nens, estic en un hospital de mares i nens, és Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu. I llavors el tema aquest de la psicosi, el que deia una mica, el que hem estat estudiant una mica és com, diguéssim, l'afectació dels mecanismes atencionals que ens permeten diferenciar el que és important per una tasca que estem fent o per la vida en general d'altres coses que no són importants en aquell moment. Ja hem vist que en gent adulta amb esquizofrènia tenen problemes en aquest nivell. I ara estem intentant agafar això i aplicar-ho als nens per veure si el més aviat que es pugui podem identificar petits símptomes d'aquests que encara no estan expressats d'una forma més gran, perquè els nens, la psicosi no és tan evident, no tenen idees de soy Napoleón i coses com... O perquè és més normal pensar quan un nen diu una cosa com aquestes, tu no estàs pensant que és una psicosi. Exacte. Aleshores, identificar aquest tipus de coses en nens és una mica complicat. Aleshores, el que estem fent és intentar desenvolupar eines per identificar
alguns trets que podrien indicar més tard que allà hi ha una esquizofrènia o el que sigui, sempre anant amb molt de compte, perquè evidentment que un nen mostri determinats trets i no uns altres o tingui un problema integrant informació no vol dir, evidentment, que després desenvolupi una esquizofrènia, però potser et dona informació per fer les coses d'una altra manera, d'una forma ben feta, o sigui, no es tracta de donar-li fàrmacs, per dir-ho d'alguna forma, es tracta de posar les famílies i intentar aproximar-se d'una forma més des de... Jo soc molt partidari d'utilitzar, diguéssim, podríem dir psicologia profilàctica o alguna cosa així. Sí, no, així hauria de ser, en l'educació al final també. Sí, a l'escola seria important també introduir certes coses. Estàs fent moltes coses interessants. Sí, moltes gràcies. I hem parlat en català tota l'estona. Hem parlat en català. Que bé, el cervell bilingüe està funcionant molt bé, està treballant a tot. Moltíssimes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta recerca tan interessant. I jo crec que ara, al final, ens trobarem una miqueta més. Molt bé, moltes gràcies. I ara que, després de parlar tan interessant amb el Jordi, parlarem amb una altra persona també molt interessant, molt intel·ligent, molt bonica, molt inspiradora, és una combinació de coses positives, que és una dona que nascuda a Galícia, que és filòsofa, viu a Catalunya des de fa uns anys, és professora de la Pompeu Fabra. Benvinguda, Paula Casal. Okay, so I will try to explain in these few minutes the different work that I do. I work for ICREA and the Pompeu Fabra, but I am also involved with two organizations. One is Academics Stand Against Poverty, which is an international organization that tries to channel academic resources to eradicate extreme poverty across the world. And the other one is the Great Dev Project, which is also an international organization with a Spanish branch, which tries to defend the right not to be killed, not to be tortured, and not to be arbitrarily imprisoned for our evolutionary cousins, the chimpanzees, the bonobos, the gorillas, and the orangutans. Now, that might be the reason why there would be some images of great apes that iCatalunya has prepared and I can't see. And I think that these images mixed with images of poverty might give an impression that this is a strange combination. I know that it would look like that from the outside, but in fact I work with the same people very often on both. We have the same supporters, the same people sign my petitions, and besides the same friends, we also have the same enemies. Now, climate change, for example, is a disaster for the great apes and for poverty, corruption, deforestation, or sometimes very specific things, like our demand for new mobile phones, which has triggered the wars of coltan that not only kill millions of people, but also almost caused the extinction of the mountain gorillas. So there are these practical reasons why it makes sense for me to work on both, but also philosophically it makes a lot of sense. For example, I have learned a lot about human rights by trying to defend the rights of these other creatures which are not human because they don't have Homo sapiens DNA, but they are what in philosophy we call persons, because they are people who know who they are, or people who know who they are. They can recognize themselves in the mirror, and they know they are this thinking person that exists in different times and in different spaces, and they can make plans for the future. That, of course, has also helped me understand better what is it that is special about persons, which is very important in medical ethics to discuss, for example, euthanasia or abortion or cloning or various topics that we discuss. And also because in the field that I work, there are many common themes that we have to sort out and involve questioning the relevance of species membership. So what I specialize within moral and political philosophy is an area called distributive justice or distributive ethics,
which is concerned with how social institutions, normally social institutions, but could be also us, should distribute resources, or maybe speaking more generally, how to allocate burdens and benefits, not only within one society and within families, but also across countries, across generations, and across the species. So we discuss allocations between men and women, rich and poor, north and south, people living today, people living in the future, and our species and the rest of the species that we share the planet with. And that involves discussing some general principles. For example, there is a big debate between those of us who defend the principle of equality or the principle of giving priority to the worse off. And those who say, well, that's irrelevant, really the only thing that matters is that we give people or animals or whoever you're distributing to a minimum, so a threshold like some food and some shelter, and that really is what matters. So I have argued against this principle, and in fact I think the moral progress of humanity, if there is some, which I understand there are also reasons to doubt, and it certainly is more fragile than the enormous technological development that humanity has made. But if there is some progress, I think it could be understood partly in terms of the change from sufficiency to equality. Because in the past, I mean, even in the distant past, people would accept that, you know, you cannot hit your slave too hard, or you have to give slaves or women or animals some food and some shelter, but you were not going to question equality. Now the principle of equality has moved into more and more areas, and now we demand gender equality, racial equality, and equality for everyone, even in some sense for animals. Thank you. Okay. Thank you, Paula. I finished right in time. Perfect timing. But you really work in many different interesting topics, so it's hard to choose what to talk about. Yeah, in fact, I ask, I don't want to talk about myself, I just want to talk about climate change. No, but I would like to talk about you. Okay. You also, when you were a teenager or very young, you wrote novels. You started writing novels as a writer. Yeah, I still do, yeah. You still do? Yeah. So how many books have you published? Well, I have a lot of them, but I don't think that any creator will be happy if I spend time on that. So I am investing on more academic books. I have some which have an educational angle, like Martina El Mar, which is a story about a girl with whaling and climate change, which I did your books always were influenced by your my concern, campaigning, your concern about justice and the world. Yeah. So how was that you started with this interest, for example, in the sea? In the sea, well, because I'm from Vigo, and my mother has some relatives who were whalers, so I play in the whaling station as a kid, and I saw the whales, and I always felt there was something really terrible about seeing them, looking them in the eye, and I felt, there's something adults are doing that is really wrong. So when when I first saw the people of Greenpeace putting themselves, in front of the boats and the whales, I felt, these are my people. So you started working with Greenpeace people? Yeah. I went on a rowing boat when I saw the boat. Risking your life. And they had to rescue me and take me home because... And how old were you at that time? How old were you? I don't know, I was a teenager, I can't remember when. So you had that feeling and that sensibility for equality and justice? Yeah, and it's an interesting in Wales that I came to again indirectly because I've been working since 1998 for the Great Ape Project. And after, thinking about quite a lot about the mental capacities of the great apes, I came to think maybe the Great Ape Project doesn't make sense. We should be the person's project or something like that, and focus on all of the animals that are not human, but they are persons, and that includes some whales and dolphins, as well as elephants. Explain us, for those of us who doesn't know the difference, what is a person? I mean, because you said some animals that are persons. Right. So
the word person has always been employed in philosophy as something different to humans. The word apparently comes from the Greek theatre, where they use these masks, and sometimes in English you use, oh, that's a public persona. They use the word persona to refer to that. Then it came to be used to distinguish slaves and persons. But throughout theology, for example, all religions have a distinction between persons and humans. For example, in the Holy Trinity, you have Jesus Christ is the only person that has Homo sapiens DNA. All the others are not the Holy Spirit human. and yeah, they probably don't have a species because they don't have any material existence. And you have the same story in Egypt, around the world you have the same. I mean, there's always a chief god that together with a beautiful human has a son that is a hero that performs great actions. And so in all religions there's this distinction between persons, which can be supernatural entities like angels or so that already existed, but today in bioethics, I think maybe the most widespread definition was given by John Locke in 1666. It was published 2 years later. And it is this idea that you are an intelligent thinking creature that can think of itself, or himself or herself, as this intelligent thinking creature that exists over time, that makes plans for the future. Self-awareness. Yeah. And you know that you exist, that you could be somewhere else. That's, for example, why it's so bad to be in prison, because you're there and you think, I was there, I was having a good time with my friends and my family in that forest, and now I am in this cage, subject to all these scientific experiments. I don't want to be here. And how do we know that dolphins or whales have self-awareness? Well, one of the tests is called the Gallup test, and what they do is they do something to the animal to change it when they are asleep. And so when they wake up, they find a mirror. So dogs, for example, could lick the mirror, bark at the mirror, or whatever. They don't understand that it's themselves. There was one experiment made with orangutans. Orangutans, of course, are redheads, no? So they put something blonde, and waking up goes to the mirror. What is this blonde? I'm a redhead. I've always been a redhead. They were aware of their own body. Yeah. So, I mean, with elephants, it took ages because they were used to employ very small mirrors. So initially, they would only see a little bit of their skin. But when they put mirrors that are elephant size, the elephant immediately started to go with the trunk to do really difficult dances that no other elephant could imitate. So, because it was so fast, I said, if he's moving at the same time, it's going to be me. And then immediately started to inspect himself, look into his teeth to see if he had any bit of grass in between his teeth, and remove whatever paint or something that wasn't him that they had put when he was asleep. So now in this organization you are working is towards the rights of all these personas. Yes. Meaning our fellow animals, I mean the personas. Yes. And what are you concretely exactly doing with this organization? Well, we do many different things. Some of the time we give talks to explain to people the impact of their behavior, their demand for palm oil, for example, the impact that it has in Thailand, or tourist behavior. In Thailand there are plantations which require burning the forest. Sometimes the orangutans have been burned alive. Then the boys are taken for boxing, for entertainment. We've even rescued, I say Carmele Llanos, who is a very brave volunteer of the project. She rescued an orangutan in a brothel. Pony was 8 years old, shaven, with lace underwear, makeup, a handcuff, and raped constantly. And it was necessary for her to call on the army because the men there were so attached to having her there that they wouldn't let her go. So some of the activities involve telling the people about the implications of their actions and the things that are happening. Some of it is rescuing and taking them into shelters or refuges, and also in Spain we help relocation of those that we find in private homes, for example, and
they're very badly off, and we rescue them and put them in a better position. And we explain to people what they're like and why we shouldn't be doing what we're doing. And also you are concerned about many interesting things, but we were talking about how it is a problem that the fact that the technology is faster than the moral development of humans, and this is causing many problems. Yes. Well, in philosophy you could see now that there are people who are going mainly in medical ethics, and people in political philosophy take a very different approach to different problems. You know, for example, with climate change, you know, I together with other people, we have advocated taxes, global taxes on oil. For example, €2 per barrel would be enough to eradicate global poverty and to do a lot to stop climate change. The book is going to print yesterday, actually, so it's going to be for sale in January. This is a very, very contemporary and very topic. It's very important. Yeah. And with other people, I've also been campaigning on giving access to the sea to all developing countries. But in bioethics, there's other people who think we are so badly designed, you know, we have a psychologist here, we are so badly designed to deal with these problems, problems that involve a lot of insignificant, very small contributions that together create a disaster, for example, or people who involve victims which are far away from us, that they are advocating more research into how we could morally enhance humanity, you know, with biomedical means, yes. That could involve genetic engineering or could be medication. This is very, I know you love that because you're a doctor. I really love this topic, but it's also very, complicated to discuss because, we could, as you said, improve or, the human conditions for these moral decisions, but how moral is to do that? In ethical, how, how to change our humanity in a way, our responses. I think, Patricia, I should be interviewing you. This woman always asks me such difficult questions of philosophy. This is amazing. No, it's very interesting. The people who advocate biomedical enhancement, maybe I should say something about why do they even have this idea. So apparently there are some medicines which are already in use that have changed people's behavior. People who are being treated for something they don't realize, but the medicine they are taking makes them calmer, they are not so short-tempered, maybe they're more charitable, they are more compassionate, more empathetic. So there's people doing research on how different medication can change your moral character. And so for example, they've done research on testosterone and the ultimatum game. They should decrease testosterone in the whole male population. Yeah, the hormones are very complicated, and you sometimes get very surprising results when you change something that you think would give a good outcome. No? What they've encountered so far is that if you spread testosterone, people tend to make meaner offers. No? The ultimatum game is just that you get offered €100, and then you're told you can have that, but you have to find somebody to share it with. No? So people around the world, different cultures, they sometimes make more egalitarian offers, other times they make meaner offers. And apparently, if you get testosterone applied, you make meaner offers, and you're so ready to punish whoever didn't offer you what you wanted. While spraying oxytocin in the room makes people make more generous offers. So you ask them about donations to Africa after you've been spraying, and they might give another answer. So some people say, well, climate change and all these global problems, we've been trying to solve them with political means, with education for so long, and maybe time is running out, and we have to do something about it, so why don't we do research on these medications to see if we can make oxytocin, and now in Paris, in these talks about climate change. So this is so many interesting topics that you do research, and also not only important. Mm-hmm. We should reflect more about all these things.
I would like some of philosophers who sometimes waste time with very interesting but not so urgent matters to, you know, do the effort of reading some development economics or reading some biology or reading some empirical literature and do something a little bit more useful for others. Yeah. Gracias, Paula. Thank you very much. Thanks to you, Patricia. Gracias for doing all the things that you are doing. I el tercer convidat és una persona molt inspiradora que quan jo he parlat amb ell, he pensat després de parlar amb ell que el món pot ser millor. I és aquest, si hi ha gent com ell. I és un emprenedor social que ha creat la xarxa de convivència i que es diu Mohamed El Amrami. Benvingut. Yo me llamo Mohamed El Amrami, tengo 23 años y nací en Chefchaouen, que es en una pequeña ciudad del norte de Marruecos. Y vivo desde los 3 años en Rosas, que es otra ciudad, pero esta vez de Cataluña. Parece anecdótico que explique siempre esta descripción cuando empiezo una charla o cuando me presente en cualquier lugar, pero es muy significativo porque de alguna forma esta presentación puede dar lugar a entender el porqué de muchas cosas de las que hago y muchas cosas de las que me preocupan. El hecho de haber tenido esta vida constante entre Marruecos y aquí en España, pues me ha ayudado a entender muchas cosas de las que nos ocurren, ¿no?, en nuestro día a día. Y sobre todo cuando hay tensiones sociales que provocan que mucha gente se pregunte muchas cosas y que, supongo que después lo hablaremos, el problema pues tiene raíz en el conocimiento y la comunicación. Y es precisamente el conocimiento y la comunicación lo que con 13 años descubrí que era lo que a mí me gustaba. Con 13 años yo descubrí que la escritura, la comunicación, era algo que se me daba bien o que al menos me gustaba hacerlo. Pero es que además me di cuenta, participando en medios de comunicación, en periódicos, en televisiones, en radios, que la comunicación, si se hace de forma positiva y si se hace de una forma responsable, puede transformar a la sociedad y puede transformar entornos. Es una comunicación que tiene que ser siempre desde una perspectiva humana, pero siempre crítica y constructiva. Y esa pasión, ese interés por el mundo de la escritura y de la comunicación me ha llevado pues a que eso sea mi trabajo del día a día. Pero llega un momento que contando problemas, contando realidades, no tienes bastante, sino que una persona te explica el problema, otra la solución, y te ves de alguna forma con la necesidad de crear algo para unir estos problemas con las soluciones que tú comunicas. Y es donde con 17 años tuve las ganas de crear algo que actuara, ¿no?, que provocara un cambio y que no fuera solo contar cosas, que fue cuando nació la Xarxa de Convivencia, que es un proyecto que nació con un grupo de personas cualquiera de Rosas y que son de diferentes ámbitos, del deporte, la infancia, la cultura, son abogados, psicólogos y que tienen una forma de pensar concreta y una forma de entender la realidad diferente. Y eso es importante porque al crear la entidad yo tenía claro que no tenía que ser un colectivo concreto, aunque yo hubiera nacido en Marruecos, ni a través de una disciplina concreta, sino que tenía que ser algo nuevo que ayudara a entender lo que es la convivencia, la cohesión social, temas que normalmente nos acompañan durante el día a día, pero que se tenían que reconvertir desde la perspectiva de los jóvenes, porque los jóvenes, yo o los que vendrán después, ya no son inmigrantes, pero sus padres sí que lo son, pero heredan esa característica, ¿no?, de tener una identidad propia, tener un origen concreto, pero que sean tus padres de un lugar concreto, pues tú heredas
esa característica. Y a través de esta plataforma lo que hacemos es crear soluciones nuevas a problemas antiguos. Es decir, buscar una nueva forma de entender los problemas que nos afectan y que los jóvenes vemos desde otra perspectiva y huir del folclorismo, del hacer cosas que se han hecho siempre y actuar desde la práctica, desde ayudar a jóvenes a que se puedan sacar la ESO, a que puedan trabajar fuera en Europa, a que tengan otra perspectiva del mundo más crítica, pero el valor fundamental es que es una entidad juvenil con alma comunitaria, que es lo que hoy es, ¿no? La Xarxa de Convivencia, que son 200 voluntarios de diferentes edades que tienen el objetivo pues, de transformar el día a día de las personas. Y lo hacemos a través de viajes interculturales y a través de mediar sobre todo con el problema y las administraciones públicas. Y ese es, de alguna forma, el proyecto que intentaremos pues, ahora contar. Molt interessant. Y ven aquí, siéntate aquí al costat. Bueno, tú llegaste a los 3 años. Sí. ¿Tus papás en ese momento hablaban la lengua o cómo llegaron? ¿Quiénes, qué hacían tus papás? Pues mis padres tuvieron el mismo proceso migratorio que cualquier otra persona. Primero vino mi abuelo, después mis padres y con ellos pues entonces yo. Y es un proceso pues como cualquier otro donde vienes por trabajo, intentas adaptar unas formas de hacer y unas culturas concretas, pero no pierdes las tuyas, ¿no? Pero no, yo quiero, aparte del concepto, es cómo fue que ellos llegaron. Es decir, cuando ellos llegaron, ¿sabían hablar castellano o catalán? No. Hablaban árabe. Sí. Y entonces imagínate cómo fue de complicada esa adaptación. Claro, sí tuvieron, evidentemente, cuando llegaron tuvieron que aprender el idioma, aprender cómo funcionaba el país, la sociedad, la forma de entender las cosas. ¿Y tú de 3 años? Sí, tenía 3 años. ¿Y cómo fue que tú empezaste? Bueno, empezaste la escuela y me contaste que vivías al lado de la biblioteca. ¿Y eso qué representó para ti? Sí, es verdad que cuando vinimos, yo con mi familia vivía al lado de una biblioteca, ¿no? Que es lo que te comentaba. Y el hecho de haber vivido al lado de una biblioteca fue un elemento que me influenció mucho, porque yo tenía mucha curiosidad, como decías, cuando vienes de un sitio diferente, quieres entender el mundo y quieres entender qué es lo que te rodea. Y más cuando hay esa, no crisis, sino interés por construir una identidad, ¿no? Entender que dónde vienes, de dónde estás quién ahora soy, mismo, porque... quién eres. Y esa parte, la de construir la identidad, yo creo que es básica y que es la que provoca muchas veces muchos problemas en las personas pues, que les cueste más adaptarse a un sitio. Y creo que faltan herramientas en los colegios, herramientas en las instituciones para entender ese proceso. ¿Y tú en la biblioteca encontraste esas herramientas? Exacto. ¿Qué hacías de ahí? Porque me contaste que, yo te pregunté si siendo de 6 años si te habías aislado de tus compañeritos por entrar a la biblioteca, pero ¿qué pasó? No, yo de hecho no era el raro por ir a una biblioteca, de hecho estaba al lado de mi casa, pero lo que yo provocaba de alguna forma es que otros niños también se interesaran por la biblioteca. Yo les contaba en el colegio o en el entorno que estaba que había un sitio muy interesante donde se podía pues, descubrir cosas, ¿no? Y tú te llevaste a los niños. Llevaba a los otros y yo no era el raro o el diferente porque ellos también venían. Y la biblioteca, y sobre todo las bibliotecas de Cataluña, son herramientas de integración social superpotentes, pero que muchas veces no les prestamos atención porque son espacios donde el conocimiento crea puentes culturales y enseña que las personas de alguna forma son más iguales de lo que parecen. Pero sobre todo, cuando eres joven, lo que te permite la biblioteca es participar en actividades que fomentan ese acercamiento o tender esos puentes. Por ejemplo, yo participaba recreando teatralmente cuentos y meterte tú en el sitio o en el papel de otra persona, eso pues te enseña a ver las cosas desde otra perspectiva diferente. A empatizar más, a ser más las compasivo. personas.
¿Y cómo fue? Entonces me contaste que cuando tenías 13 años, le dices que empezaste a escribir es porque te inscribiste en un concurso de adultos de escritura y quedaste de finalista. ¿Cómo fue eso? Exacto, con 13 años, al final, todos son pequeñas anécdotas, pequeñas historias que en un conjunto hacen pues lo que contaba, ¿no? Que por el hecho de que estés en un lugar determinado o que hagas unas cosas concretas. Y un día en el instituto el profesor nos propuso participar en un concurso de literatura y por esa influencia de la biblioteca de más pequeño, pues yo me atreví, no lo veía como algo raro. Y quedé finalista. No gané, pero el premio fue descubrir lo que a mí me gustaba, que era escribir, algo que muchas veces pues tú no descubres si no es por algo, y ese algo fue eso. Muchas personas descubren su pasión, su talento, ya no es la escritura, sino cualquier otra cosa, en cualquier momento de su vida, y tal vez no sean conscientes, tal vez sí, pero si explotas eso que se te da bien... Te transforma. Pues, claro, te transforma y lo conviertes en una forma de entender las cosas. Y entonces tú a esa edad empezaste a escribir en un periódico. Sí, yo empecé a escribir en un periódico comarcal. A los 13 años, artículos de niño. Sí, sí, la perspectiva, pero el medio de comunicación fue muy valiente de permitir que un niño, un joven, escribiera en medios de comunicación sobre lo que pensaba. Y es algo pues que siempre me gusta reivindicar, que los medios de comunicación tienen que tratar a los jóvenes como personas y no llevarlos a los programas, no llevarlos a los sitios para que hablen de temas de jóvenes, sino que los jóvenes tenemos idea y tenemos concepción de todo lo que pasa en el mundo porque tenemos más información que nunca y esa visión, esa perspectiva pues es importante y es la que de alguna forma queremos transmitir a través de la plataforma que hemos creado, que es la Salsa de Convivencia. Y es la que, fíjate, ahora yo creo que hoy hemos tratado temas que son muy actuales, uno el cambio climático y ahora con todo lo que está pasando, con la islamofobia en Europa, con todas estas cosas que nos hacen pensar que es muy importante crear estos puentes de conocimiento para no crear estereotipos o alejarnos. ¿Tú qué crees sobre eso? Yo creo que nuestra arma más potente es el dar a conocer, explicar y no cansarnos las veces que sean suficientes de contar qué es lo que pasa a nuestro alrededor, pero desde una perspectiva constructiva y objetiva. Quiero decir que muchas veces, sobre todo en el tema de la islamofobia, del terrorismo, se confunden muchos conceptos, pero ya no solo en la sociedad, sino en los medios de comunicación, sino en instituciones, y eso lo que produce es que se crea una bola que al final puede descontrolarse en cualquier momento. Y el hecho de, yo siempre digo que no tenemos que tener miedo a preguntar, y muchos vecinos del pueblo donde trabajamos y donde hacemos los proyectos, con más confianza te preguntan cosas de por qué esa chica lleva velo, es que la obliga a su marido. Fíjate, esas cosas las deberíamos poder hablar abiertamente. Y no hay que tener miedo a dudar. La primera barrera es dudar y no informarte, ¿no? Pongo el tema del velo y de las mujeres más mayores de aquí, ¿no? Que les cuesta entender el porqué de esa forma de hacer, ¿no? De esa costumbre, y con más confianza lo explicas, pero hasta que no entienden que pueden preguntarte, no lo hacen. Pero ya te digo, contra la islamofobia o contra cualquier otra fobia, lo que hace falta es conocimiento. Conocimiento, acercarnos, conocimiento. Sí, finalmente es la educación, y eso estás haciendo tú en tu charcha. ¿Qué hacéis? ¿Qué actividades? Yo vi que también el espacio es muy bonito, está lleno de libros. Sí, la Salsa de Convivencia es un proyecto que es potente por su capacidad de atraer a personas muy distintas para un fin común, que es el de la convivencia, de la cohesión social, temas que normalmente para los jóvenes pueden parecer aburridos o temas lejanos de por qué yo tengo que trabajar por esto, pues que a través de una mirada diferente haces que los jóvenes participen y formen parte de ello. ¿Y cómo haces eso? A través de hablar de joven a joven, es decir, es que tú también eres muy yo hablo de jóvenes, pero yo soy... tienes ahora 23. Claro, tengo 23 años y siendo joven tengo la misma forma de ver, las mismas preocupaciones, sufro los mismos problemas que puedan haber en nuestro entorno y lo entiendo. Y tú tienes que comunicar como cualquier otro joven. Y cuando un joven es capaz de comunicar ese interés por el cambio social, pues produce que muchos jóvenes den el paso. ¿Y cómo ha sido para ti
siendo un joven, tener un equipo que te ayuda, que te rodea, que son gente mucho mayor, que te dobla la edad? ¿Cómo manejas ser el líder de un grupo que es mucho mayor que tú? Sí, en el equipo hay abogadas, psicólogas, personas con mucha experiencia, y el hecho de liderar un equipo, para hacerlo desde una forma con éxito, es entender cuál es tu liderazgo en ese contexto. Es decir, no es un liderazgo como se entiende tradicionalmente, sino que es el liderazgo de las ideas, de si yo soy capaz de transmitir una visión diferente, de querer llevar a cabo un proyecto concreto. Lo que necesito es tu ayuda y no obligarte o mandarte como tradicionalmente se entiende, ¿no? No por la fuerza, sino a través de las las ideas. ideas. Y cuando demuestras que eres capaz de hacer un proyecto y luego otro, pues te ganas esa confianza. ¿Y cómo fue la historia del autobús en tu pueblo de origen? Hace 2 años yo fui a Marruecos, a Chauen, donde nací, donde creo que alguien del público lo conoce. Aquí también. Tenemos que ir a Chauen. Tendremos que ir a Chauen porque además es un lugar muy simple. Sha'awan. Exacto. Además es un sitio muy normal, muy humilde, muy rural, pero precisamente es un sitio potente por eso, porque mantiene la esencia del día a día y de su tradición y cultura. Pero además es un sitio donde han pasado las 3 culturas, la islámica, la judía y la cristiana. Y es un país, es una ciudad donde tiene esa influencia, y las personas que viven ahí son conscientes de su historia y entienden que su historia es a través de esta perspectiva cultural. Esta riqueza que da el intercambio. Exacto. Y que si ellos funcionan como destino turístico, si funcionan como lugar, saben que es gracias a esa cultura y a esa forma de haber entendido el mundo, ¿no? Y en un viaje a Marruecos, a Chauen, yo vi que los niños, para ir al colegio, iban muchos kilómetros a pie, más de 20 kilómetros, y los padres me contaron que la solución era un autobús para que pudieran ir al colegio. Y cuando volví aquí, volví con la obsesión de que tenía que lograr un autobús para que puedan ir los niños a Marruecos, al colegio, a la escuela. Y después de una aventura logré el autobús. Antes también lo comentaba con la compañera, a través de la misma. Aquí en España los autobuses o las ambulancias llegan a una edad concreta que ya las desechan. Se desechan, pero sí, funcionan perfectamente. Y lo que hice fue comprar un autobús que tenía 10 años, que era prácticamente nuevo, y lo llevé ahí en ferry al pueblo donde nací, a que los niños puedan ir al colegio. Más que el hecho de haber llevado el autobús, ese acto lo que provocó es un clic, un cambio en la comunidad, de entender de que ellos son capaces de hacer cosas. Que además a ti como modelo, si tú, un chico que yo soy como él porque soy de aquí, lo pudo hacer esto, yo también, les da poder. Si tiene que ser un ejemplo, que no sea un ejemplo de ser como yo, sino si yo lo logré, vosotros también podéis. Qué bien, entonces eso también es lo que tú estás haciendo con los chicos, también chicos no solo de todo, sabemos que es interdisciplinario también, que abraza todas las culturas, nacionalidades, religiones. Claro, hablamos de marroquí, pero sí, exacto, pero aprovecho como eres marroquí, también tengo un amor por la cultura árabe, pero entonces el hecho de, soy árabe y soy orgulloso de heredar esta cultura, que eso has hecho también ese proyecto con los que van de visita a... Sí, tenemos un proyecto que llevamos a 5 catalanes, jóvenes nacidos aquí en Cataluña, y 5 catalanes de origen marroquí, es decir... Como tú, o como yo, que soy una catalana colombiana. Que tienen un origen concreto, que es en este caso el marroquí. Y lo que hacemos es que, a causa de la crisis, muchos catalanes de origen marroquí no pueden volver a su país porque no tienen los medios suficientes para ir. Y ese miedo a perder la raíz, ese miedo a perder la identidad, es lo que provoca más el llevar esa preocupación más adentro. La autoestima también se baja. Exacto, y visibilizar aún más tu cultura, y visibilizar más
tus formas de hacer y tus tradiciones. Por culpa de la crisis, aparte hay muchos otros factores, pero la crisis lo que ha provocado es esto, ¿no? Que jóvenes no tienen contacto con su raíz. Y el perder contacto con la raíz, si no sabes de dónde vienes, te cuesta saber a dónde vas, ¿no? Y eso es súper importante. Y lo que hemos hecho ha sido un proyecto donde financiamos con el gobierno de Marruecos viajes de estos jóvenes que vayan ahí, que enseñen su país a los catalanes y que ellos mismos retomen ese contacto. Y cuando vengan aquí, los catalanes habrán visto una forma de entender a sus compañeros, a sus ciudadanos, y los otros habrán retomado ese contacto. Y se sentirán orgullosos de Claro. su espacio y todo. Y esto nació con una anécdota muy simple, que es que una señora me decía, pero es que ¿qué hacen todo el día los marroquíes sentados en el banco de la plaza? Y yo le expliqué que eso forma parte de la cultura de Marruecos, de hacer vida más en la calle. Y a través de estos proyectos tú ves en directo esto, ¿no? Y cuando vuelves dices, pues, ahora tenía entiendo razón, por qué. la vida es más en la calle y por eso se pasa en el día en las plazas. Ah, mira, qué interesante cómo hemos aprendido. Qué bonito ese proyecto tuyo y podríamos hablar muchísimo más, pero espero que siga creciendo y seguro, porque ya has recibido muchos premios. Es que habría que hablar mucho con él. Premios nacionales y muchos reconocimientos por ese trabajo que seguro crecerá, inshallah. Eso es. Muy bien, Gracias. pues mil gracias. Estuve tan preocupada por la justicia y la distribución de los recursos. Bueno, nosotros y ya hemos todo. estado hablando antes, porque Sí. yo durante 3 años estuve yendo a Senegal con el mismo invento que tiene él, que es el de descubrir que las ambulancias no pasan la ITV o tienen unos años y se pueden conseguir. Entonces, con unos amigos de un grupo ecologista en Tenerife, los de ATAN, conseguíamos ambulancias gratis, las llenábamos de medicamentos casi caducados y nos los llevábamos para Senegal y Gambia, Guinea-Bissau, todos los países. Así que los dos hemos descubierto el truco de la ITV, da mucho de sí. No, claro, porque también el concepto en nuestra sociedad consumista, que estamos acostumbrados a todo nuevo, todo que se acaba rápidamente, pero hay otros países en donde estas cosas se necesitan mucho. Claro, lo agradecen. Tú les llevas una ambulancia, un autobús y el uso es el mismo. Quiere decir, que sea nuevo o viejo es de lo menos en que se dan cuenta, sino que cada día puedan ir al colegio, o en este caso, La que función. puedan atender en sus funciones ¿Sabes? sanitarias. La historia de Cuba, que tiene esos automóviles de los años 50, pero que aún siguen funcionando, y la gente no tenía los repuestos, pero se los inventaron. También generó la creatividad. Sí. Claro. Bueno, en el caso de las ambulancias se entiende que se exija bastante buen estado, pero en otros casos no. Y realmente yo, cuando estábamos haciendo la distribución, me parecía que era como Navidad. Llegabas allí y te decía un niño que tenía igual 3 o 4 años: ah, me has traído Farmatón, no sé qué, un nombre científico largo, raro, que no era ni en su idioma y se lo sabía porque, claro, lo necesitaba tantísimo, que sí, nos pasamos el día riéndonos y llorando con aquella distribución porque era emocionante la necesidad tan aguda que tenían, y cosas que, bueno, aquí igual está un poquito pasado, ya no me lo tomo, pues estaban esperándolo a ver si llegábamos para... Y el siglo XXI, que es el siglo del cerebro, seguramente, una de las cosas es el cerebro. Yo estoy conectado, esto creo que no. ¿Estoy conectado? ¿Estás conectado? Yo creo que estás conectado. Vale. El siglo del cerebro, y lo que hablábamos con Paula de las cosas posibles que se podrán hacer, que no sabemos, que se habrá de discutir en la ética, para generar un humano más empático, que comparta, que tenga conciencia de su... Bueno, claro, está la idea esta de que realmente si pudiéramos directamente ponernos el cerebro de la otra persona, es decir, pues en mi caso, por ejemplo, pues ponerme pues el cerebro suyo o de una persona pues que está pues en Siria o lo que sea, pues sería todo más fácil a lo mejor, ¿no? Para entender las cosas, etcétera, ¿no? Y en este sentido, a ver, evidentemente no podemos hacer trasplantes de cerebro, porque yo tengo mi cerebro y me hace falta para comprender otro cerebro, ¿no? Pero es verdad que
sí que se está haciendo, ¿no? Pues se están haciendo muchos avances y no sé cuán lejos va a llegar todo el tema este, pero por ejemplo transmitir información directamente de un cerebro a otro, sin pasar por la comunicación ni nada, o sea, directamente cogiendo, pues, creo que tuviste aquí la chica de Starlab. Sí. Ellos estuvieron implicados en esto, de hecho, de, bueno, coger directamente la señal del cerebro, de un cerebro, o sea, la señal electrofisiológica, por decirlo de alguna forma, y llegar a transmitirla a otro cerebro, de forma que este cerebro pudiera llegar a comprender algo, ¿vale? Algo, pues, producido por el primer cerebro. Entonces, que es una cosa muy de ciencia ficción, ¿no? Pero a la larga, a lo mejor, pues estaría bien, pues poder llevar esto mucho más lejos y entonces, pues, llevarlo, pues, a temas como este tipo de temas que se han tratado, ¿no? De emociones y la cultura y todas estas cosas, pues, que a lo mejor, pues producen ciertos choques, etc. Y también quizás no es el input, el estímulo, que en este caso sería, por ejemplo, los medios de comunicación serían un input, que si nos están diciendo, uno de los problemas que yo veo gravísimos en este momento es que se está poniendo como sinónimo el Estado Islámico con la cultura árabe, por ejemplo, es decir, se está poniendo como sinónimo la riquísima, importantísima y el Islam, con un grupo de terroristas, es decir, hay que desligar esas cosas y eso debe ser desde la educación y desde los medios de comunicación, el input. Sí, bueno, estamos en un momento bastante complicado, ¿no? Porque es un poco la cultura del miedo que provoca la polarización, ¿no? Y es, bueno, se extremiza todo mucho más y todo eso, pues, implica que al final, pues te cierres en banda, ¿no? Y entonces, pues, el input no llega, básicamente. Y el output, pues, según cómo, pues, podría ser uno, pero acaba siendo otro, ¿no? Y es muy complicado. Pero bueno, yo no soy especialista en estos temas, ¿eh? Pero hay una cosa que seguro que tendrá mucho que ver con el cerebro y es el poder del lenguaje, ¿no? Sí. Tú qué importancia y qué significado le das a un lenguaje concreto. Y la forma con la que dices las cosas, la forma con la que las transmites, sobre todo los medios de comunicación o nuestro día a día, según qué conceptos, yo creo que también nos influyen, ¿no? Sí, y la cara también es importante. Y la cara, sí. Las emociones, porque a veces, aunque no entiendas el lenguaje, hay otras claves que te pueden llegar a decir muchas cosas. Claro que sí, se sigue desarrollando eso. Los éticos nos quedamos sin trabajo porque estamos todo el rato intentando que alguien se ponga en el lugar de los demás, pero con este sistema de transmisión, y los periodistas también nos quedan sin trabajo porque es la información. Empatía instantánea e inmediata. Sí, ¿no? sí. Ahora, no sé si habéis visto la exposición que hay en el CCCB que se llama Humans. Sí. Y hay un dispositivo que tienen en los Estados Unidos que es para que cada vez que una persona ve que pasan o anuncian una muerte de alguien, le da un estímulo negativo que le da un dolor, o sea que la persona puede conectar con que esta cosa que está pasando es algo que causa dolor, porque yo viví en primera persona, es decir, vivir en Colombia en los años finales de los 80 o 90, y uno veía en la televisión todos los días que matan a mucha gente y hay bombas y todo eso, pero tú lo ves una cosa, yo personalmente lo veía como algo que pasa allá en la televisión a otros, porque aunque yo vivía allí tampoco me daba cuenta de eso, entonces era como una disociación, quizá como un mecanismo de defensa también, entre la realidad y que no permite empatizar con el otro. Entonces yo creo que también desde los medios de comunicación tenemos una responsabilidad esto no es televisión, esto no es un juego, la gente que está muriendo en Siria, es decir, hay gente muriendo, mucha. Sí, sí. La distancia, tú debes de conocer a Mel Slater, ¿no? Mel Slater, sí, que de la Universidad de Barcelona. Sí, que está en ICREA también. Sí. Y hacen estos experimentos con realidad virtual, Sí. que les permiten, por ejemplo, hacer experimentos de Milgram sobre la autoridad con seres virtuales, que está prohibido hacerlo con personas verdaderas. Y entonces, en uno de los experimentos donde tienes que hacerle preguntas y darle descargas eléctricas, si te contestan mal, dices, ¿cuál es la capital de Bolivia? Montevideo. Y tú le das,
pues cuando alejas al sujeto, aunque sea unos metros, por lo visto la gente es capaz de torturar más. Cuando alejas metros, entonces claro, dices alguien que está en África, pues claro. El periodismo tiene que traérnoslo, a volver a moverlos hacia adelante para que realmente podamos ver o casi imaginar incluso la expresión facial, que es lo que está unido ya en el cerebro primitivo, en las emociones y nos hace reaccionar. Y además el haber normalizado el dolor, ¿no? Por ejemplo, vemos la portada de un pobre niño en la playa, refugiado, que llegó, fue una cosa que impactó a todo el mundo, pero ahora pasan centenares de niños en el mismo caso, pero ya hemos interiorizado ese dolor. Y eso es terrible, ¿no? El hecho de haber normalizado algo tan heavy como lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es súper... que nos está volviendo máquinas, ¿no? Y nos está alejando de eso, de esa humanidad con la que tendríamos que tratar las cosas. Ahí se presenta como una dualidad, que es que el Internet, por ejemplo, tiene la capacidad de acercarnos, que es lo que necesitamos, pero al mismo tiempo nos acerca desde una perspectiva que hace que se pierda la humanidad y se vea como un juego o un videojuego o como algo que no es la distancia entre lo real y lo virtual. Pero tiene dos lados, ¿no? Esto, porque también a la vez nos enteramos de más cosas y podemos acceder a cierta información por el Internet, por ejemplo, que de otra manera sería bastante complicado, ¿no? Teniendo acceso solo pues, a los periódicos pues, de aquí y ya está, que cuentan las cosas de determinada manera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues, si quiero, pues puedo meterme en la página web de Al Jazeera, es el periódico, y leer lo que sería pues, el otro lado, por decirlo de alguna forma, así bastante polémica y tal. Pero, ¿sabes? O sea, que si uno quiere acceder al otro lado, puede, y eso lo permite el Internet también. O sea, que es como una arma de doble filo, ¿no? Como la mayoría de las cosas. Y con implicaciones morales terribles, porque si tú antes no sabías y no veías y no reaccionas, no pasa nada. Claro. Pero si hoy tienes toda la información aquí y no reaccionas, moralmente ya hay otra vara de medir. ¿Por qué no le preguntas a ellos esta preguntita tan difícil que me haces a mí de si estaría permitido, sería moralmente permisible medicar un poco a la gente para sensibilizarla? No solo a los psicópatas o a la gente que lo pide, porque alguna gente lo pide, ¿no? Los que han cometido repetidamente crímenes sexuales a veces lo están pidiendo, ¿no? Una terapia hormonal para mejor que estar en la cárcel. Pero los que no sean psicópatas, sino simplemente egoístas, indiferentes, ¿qué os parecería con el agua? Llevarte, medicar, eso es una cosa, me pregunta. Bueno, hay gente que dice, en realidad las hormonas nosotros no los hemos decidido, entonces, ¿qué diferencia hay entre que la naturaleza te ponga una sustancia química que te vuelve egoísta e indiferente o que otra persona con buenas intenciones te ponga otra medicación? Al fin y al cabo, en ningún caso lo has decidido tú. ¿Cuál es Bueno, ahí es un tema bastante complicado y complicadísimo, polémico, etcétera. No, y también, por ejemplo, con el enfermo mental, por ejemplo, pues hasta dónde se puede llegar, ¿no? Es decir, con un trastorno psicótico muy grave o con ciertos episodios de violencia o lo que sea, pues ¿qué se puede hacer? Porque pues, es lo que te has dicho antes, ¿no? Que hay fármacos que cambian completamente la personalidad y la percepción, la sensibilidad, la personalidad y todo. Pero a la vez, o sea, son como tipos de fármacos que son como que no son muy limpios, ¿no? Porque tú vas a tratar una cosa, pero te cargas muchas, ¿no? O sea, el daño colateral es en este caso muy grande, pero claro, según como despertarte por la mañana y pensar que te quieren matar tus padres o lo que sea y que hay un complot y no sé qué, pues es muy, bueno, pues se vive intensamente mal. Entonces se tiene que frenar eso de alguna manera, o sea que estamos en un punto aún que yo creo que pues se tiene que desarrollar mucho aún, pues los fármacos y sigo insistiendo que la psicoterapia muchas veces pues es importante y puede llegar a cambiar cosas a nivel de
pues el cerebro, la neurona, etcétera, por temas de neuroplasticidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, Y a nivel social la psicoterapia es la educación. La educación también. Ya me imaginaba que él iba a decir algo sobre lo poco que sabemos todavía y lo arriesgado que es, y tú en cambio piensas que eso de pasar de lado la razón, ¿no? Hay algo que te preocupa sobre eso, ¿no? Prefieres persuasión, razonamiento y no ir directamente a afectar, ¿no? No, porque le está hablando de patologías. Pero además es una pregunta que pone de valor la ética, que es el preguntarse el sentido de las cosas. Y lo encuentro muy interesante porque de temas que hemos hablado hoy, pero de temas que van a surgir en nuestro futuro, en la actualidad, tenemos que ser conscientes que la ética nos permite esa obligación de pensar por nosotros mismos. Y lo que vemos en medios de comunicación es que se ha puesto de moda los tertulianos que piensan por ti. Y tú te pones delante de la televisión, te van diciendo chorradas, y tú te lo de esto, y si me preguntas eso, pues yo te diré lo que me ha contado ese en la televisión, ¿no? Pero creo que el valor la pregunta pone el valor de la ética, que es muy importante. Yo creo, ay, muchas gracias, qué conversación tan interesante. Tenemos que seguirla con un café, con la gente que está aquí. Hay un señor que tiene una pregunta de allá, yo he visto que levanta la mano, una pregunta corta, que sea la última. M'enteneu en català? Sí. Aviam, el tema aquest que estàveu comentant ara de la part aquesta efectiva que hi ha ara, del món ara, aviam, jo penso que els plantejaments aquests que es posàveu aquí poden ser útils aquí a nivell domèstic, però a nivell internacional no podem anar en plan naïf i de bonisme, perquè allà el que hi ha és un conflicte de grans interessos econòmics. Sí. Perquè la pregunta és la següent. Si no hi hagués petroli, hi hauria aquest conflicte que tenim ara? Responde. Ai, gràcies. Jo crec que el que comenta el senyor té molta raó, estic totalment d'acord, però la geopolítica no ens ha de fer d'oblidar del dia a dia, dels problemes que hi ha als barris, no? I és important, doncs, coses que hem comentat aquí, doncs, treballar-les a fons perquè persones que no en tenen cap culpa de tot aquest sistema econòmic que comentava i que estic totalment d'acord, no tenen cap culpa, no? I calen projectes d'aquest tipus amb els quals treballar. Bueno, que yo estoy de acuerdo en que esta cuestión de la mejora moral mediante la medicación es un tema interesante que te hace plantearte muchas cosas y que le interesa a Patricia, que es médica, y le interesa a los psicólogos también, pero efectivamente a nivel mundial yo lo que defiendo siempre son medidas internacionales fiscales, pero ¿por qué esta vez en París no ha sido tan desastre como fue en Copenhague? También ha sido porque lo han sabido explicar mejor, ha habido un esfuerzo de entendimiento, un esfuerzo diplomático muy fuerte, y ha habido argumentación, persuasión moral y todas estas cosas de las que estábamos hablando. Y bueno, para mí no ha sido lo que yo querría, pero el 1,5 ha quedado en el acuerdo y no ha sido el desastre que estábamos todos temiendo hasta ahora, y ha sido a base de eso, elección de las palabras, intentar tender puentes, intentar llegar a acuerdos, una voluntad muy, muy grande de entenderse entre sí y conseguir cooperar, ¿no? Y también gente de la calle demostrando que, o sea, tenemos también un poder, aunque estemos sujetos a los grandes poderes, también como individuos y como colectivos pequeños tenemos un cierto poder, es decir, debemos ejercitarlo. Ay, qué bueno. ¿Quieres dedicar a que querías decir algo? Bueno, no sé si puedo comentar, pero vamos. No, yo como apunte final, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice él, que la comunicación y las palabras y lo que se dice y cómo es como lo más importante. Y luego, desde la psicología, plantear... Se podrían hacer experimentos del tipo como el de Mel Slater, pero por ejemplo, porque Mel Slater es un investigador de la Universidad de Barcelona. Entonces lo que hace es y de la Universidad de Barcelona también, ¿no? Entonces él lo que hace es te mete como en entornos en los que te crees que eres pues otra persona, ¿vale? Claro, eso a nivel de para hacer el tipo de cosas
que hace pues, él pues, con su plataforma, etcétera, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? Porque es como que lo metes en un entorno y ya, pero es que te cambia, o sea, tú eres esa persona, externamente, evidentemente, porque tu cerebro es el tuyo, pero bueno, pero lo ves ahí, o sea que no, a ver, que está muy bien llevar a la gente a Marruecos y todo eso, pero que a veces simplemente pues creando un ambiente que emule un poco y se pueden hacer cosas en este sentido también, entonces pues que quizá lo podéis incluir, y estaría bien porque sería un buen nexo entre temas así de más psicológicos y lo tuyo. Claro, es que la tecnología y la investigación tiene que servir para que en la sociedad haya cambios. O para que se entiendan cosas mejor. Pues ya creo que con estas últimas palabras cerramos nuestro último programa del año 2015 con un programa muy interesante en el que hemos hablado de cosas muy importantes para nuestra sociedad, temas muy necesarios. Esperamos que el próximo año estéis conectados también a iCatalunya, esperamos poder continuar en el 2016. Muchas gracias, gracias a vosotros por vuestra asistencia y gracias a los invitados. Gracias a ti. Bona nit. Bueno, és que som un equip, vale? que estem a l'Hospital de Sant Joan de Déu i aleshores el que ens ocupem és d'estudiar part dels mecanismes que permeten al cervell enfrontar-se al món. Aleshores, el món extern, diguéssim, està ple d'estímuls. O sigui, nosaltres, quan anem pel món, anem pel carrer, a la plaça Catalunya, a Pelayo, etc., hi ha molta estimulació al mateix temps. Hi ha llums, sons, etc. Aleshores, el cervell humà ha d'alguna manera simplificar això i utilitzar d'entre tota aquesta informació que ens arriba la part que ens interessa per la tasca que estiguem fent. Si anem al Zara a comprar, segurament estarem més concentrats en trobar, en mirar les tendes que no en mirar noies maques, etc. Per exemple. És un exemple una mica tonto, però suposo que ja il·lustra una mica la situació. Aleshores, per tal que ens puguem, diguéssim, que pugui fer-se un filtratge d'informació que és important contra la que no és, tenim una sèrie de mecanismes que, diguéssim, ens permeten simplificar els estímuls externs. El primer mecanisme, així a grosso modo, seria el mecanisme d'atenció selectiva, per dir-ho d'alguna forma. Mitjançant atenció, jo poso atenció a un estímul i filtro tots aquells que no em són importants per la tasca que estic fent en aquell moment. Aquest seria un mecanisme. Aleshores s'ha vist que, per exemple, en certes patologies com l'esquizofrènia, per exemple, entre moltes d'altres, es pot donar un problema en com es fa el filtratge de la informació que entra i la que no. I llavors, al final, passa que es junten peres amb pomes, per dir-ho d'alguna forma. Després ja podem parlar una mica més sobre aquest tema. Però bueno. L'altra forma que, diguéssim, té el cervell humà de simplificar el món extern, o sigui, tota la informació que ens arriba del món extern, és integrar informació que ve del mateix
esdeveniment, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, això és el que es diuen els mecanismes d'integració multisensorial. És a dir, ens ve informació tàctil, visual, acústica, etc. I llavors el que fem és agrupar, o sigui, fem com uns paquets, i llavors un cotxe que pita, jo veig el cotxe, l'integro amb la informació, amb el so, la informació acústica, etc. O sigui, vaig fent packs i això fa que em sigui més simple anar pel món. Aleshores, un altre mecanisme que permet al cervell simplificar les coses, segons com, i és, jo crec, més o menys el que fa que jo estigui aquí, perquè és el que va generar una mica d'interès en la Patrícia i per això em va invitar una mica, és un mecanisme que ens permet utilitzar un codi de representació, com pot ser el codi espacial, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, el codi que ens permet diferenciar entre el que està a dalt i el que està a baix, com aquest codi el podem utilitzar per codificar, per exemple, estímuls com la música, etc. Si ens fixem en el pentagrama, fins i tot en formes d'escriure la música molt més antigues, fa milers i milers d'anys, sempre amunt és pels aguts, o sigui, jo marco amunt, fixem-nos en el pentagrama, per exemple, amunt és més agut, i a baix és més greu. El que estem investigant és com això, en realitat, el que expressa és la forma que té el cervell de representar els sons. És a dir, els sons aguts es representarien en àrees del cervell, en una àrea del cervell que processa a l'espai de dalt, diguéssim, per resumir molt, i els greus, es representarien en l'espai també com si fossin a baix, en una àrea que és per l'espai. Perfecte, doncs ja està. No, però no s'ha acabat. No s'ha acabat. No, està molt bé. Però ara m'interessa conèixer una mica més de tu. Com és que has començat amb la psicologia, per què t'has interessat i en aquesta àrea de recerca? Bé, a veure, jo sempre m'havia interessat la ciència molt. Aleshores, la psicologia, em vaig interessar en la psicologia quan estava a l'institut, quan estava en aquella època era al COU, és a dir, abans d'entrar a la universitat, doncs em vaig començar a interessar més aviat en preguntes de per què fem les coses de determinada manera i no d'una altra, per què una persona es deprimeix o per què, no ho sé, aquest tipus de preguntes. I aleshores, encara que a mi durant tota la meva vida m'havien interessat moltes coses, com a molts nens, els dinosaures i les ruïnes i els animals i tot això. I la música. I la música també. La música sempre ha sigut part de la teva vida. Part de la meva vida per via els meus pares, sobretot el meu pare. I ara com és que s'han trobat la psicologia i la música? Bé, s'han trobat per una qüestió de reducció d'estrès, jo crec. Va arribar un moment que tenia una vida una mica estressant. De fet, tenia com dues vides. O sigui, tenia la vida de la música, és a dir, sempre m'ha interessat la música. Perquè tu continues assajant i tens el teu grup i tot. Jo tinc grups de música, no sé si dir-li música és la millor forma, perquè és bastant així de rock and roll i més enllà, o sigui, soroll i experimentació i així, però bueno, diem-li música. He tingut aquesta part de la meva vida sempre i he tingut la part de la investigació, diguéssim, en neurociència, etc. I després va arribar un moment que era com la vida d'un espia, era com tenir com una doble vida. Era una mica estressant i llavors va arribar un moment que vaig dir, com podria ajuntar això? I després se'm va acudir la idea aquesta que ja ve de lluny, no soc la primera persona que pensa que codifiquem els sons, diguéssim, en l'espai, etc. I què beneficis? Perquè ja s'ha estudiat que hi ha molts beneficis al cervell dels nens especialment quan practiquen la música. Què coses ens podes explicar d'això? Realment no és la meva àrea ben bé, però clar, els beneficis de la música són a molts nivells. Per exemple,
sigui, quan un produeix música en grup, per exemple, doncs és com un altre mitjà d'expressió, per exemple. En nens amb autisme, per exemple, que els costa interactuar amb altres persones, etc., pot ser una via que d'alguna forma expressin coses entre ells perquè han d'interactuar d'alguna forma, encara que no sigui mitjançant la paraula i això. I s'ha estudiat bastant el tema de l'efecte de la música en diverses coses, en les matemàtiques i coses així, està realment molt... I ara, amb el que tu estàs fent de donar una dimensió espacial al so, com es podria traduir això en un benefici per la societat? Bé, això és... Jo, clar, sempre en ciència sempre es planteja quin tipus de benefici pot tenir això. Per començar, he de dir que hi ha ciència que l'únic que aporta és coneixement i ja està. Això va una mica en aquesta línia, però és veritat que també hi ha ciència que produeix un tipus de coneixement que pot ser útil. I en aquest I benvinguts a AI Catalunya i a la Biblioteca de Catalunya. AI Catalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vostès en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit presentarem l'últim programa de l'any amb 3 convidats, com sempre, molt especials. En el programa de desembre tenim una filòsofa, la filòsofa Paula Casal, un psicòleg experimental, Jordi Navarra, i a un emprendedor social i moltes coses més, que és el Mohamed El Amrami. Començarem aquesta nit també a preparar el públic per l'any 2016, per la tercera temporada d'AI Catalunya, que esperem arribi amb moltes sorpreses. Comencem aquesta nit amb el primer convidat de la nit, que és, com he dit, un psicòleg experimental nascut a Barcelona, un jove amb molta experiència. Jordi Navarra investiga, fa recerca del cervell i dels diferents mecanismes de percepció del mateix. Benvingut, Jordi Navarra. Bueno, moltes gràcies. Doncs, abans de tot, moltes gràcies per invitar-me a estar aquí, a convidar-me a estar aquí. Aleshores, intentaré, des d'aquella em va enviar un e-mail perquè jo vingués aquí a xerrar i tal, i li he estat donant voltes una mica a com puc, diguéssim, resumir una mica tot el que fem. Jo us intentaré explicar una mica el que fem, però potser m'extenc massa, tu para'm quan vegis que la cosa s'està fent massa llarga. Aleshores, la idea és la part útil, la pota útil, diguéssim, d'aquesta línia que estem duent a terme allà, és en el cas de, per exemple, les lesions al cervell. Quan un té una lesió en una àrea que processa, diguéssim, a l'espai, diguéssim, o sigui, que processa on es perceben les coses, que és aquí, al
parietal dret, en aquesta àrea, si tens una lesió en aquesta àrea i s'ha vist que aquesta àrea està implicada també en processar el so, en processar l'altura del to, és a dir, si és més agut o més greu, aleshores, quan tens una lesió en aquesta àrea, tindrà implicacions, no només en el processament d'espai, sinó també en el processament acústic. No sé si m'estic explicant. Sí, perquè la teràpia també es podria fer amb so per millorar. Sí, evidentment. Que interessant. I tu també has fet estudis en el reconeixement, com és el del llenguatge i el reconeixement facial? Sí. Perquè ara estic pensant que hem dit que hauríem de parlar en castellà i sempre hem parlat en castellà i ara estem parlant en català. I com pensaria què està passant al cervell ara amb el... Bueno, estan passant moltes coses al cervell, perquè sempre passen coses, fins i tot quan un dorm. Però jo, en concret, del tema de la parla, el que he estudiat una mica és com integrem informació de, diguéssim, el que es veu, de la cara en si mateixa, amb els sons de la parla, per exemple. I el que hem vist és que la informació de la cara, o sigui, quan un mou els llavis, la mandíbula, etc., que això, diguéssim, proporciona molta més informació del que es pensa. I fins i tot en nadons de 4 mesos poden arribar, per exemple, a discriminar entre dues llengües només mirant a la cara. O sigui, entre el francès i l'anglès, per exemple, només mirant a la cara sense cap tipus de so. I això el que vol dir és que la parla no només són sons, sinó que també hi ha informació, diguéssim, hi ha altres tipus d'informació, per exemple, en com es mou una cara. Que interessant. I s'ha fet amb llengües llunyanes o llengües... Com es diferencies l'àrab i el català o el català i el castellà, que són molt properes? Les llengües, bueno, això és un tema molt gran, també, però les llengües es poden diferenciar en diferents coses. Per exemple, jo en el que he estudiat més m'he ocupat de diferències de ritme, per exemple, i llavors s'estableix una família, per exemple, el japonès amb altres